Bienvenidos a otro programa de Misterios y Enigmas de la Biblia. Les saludamos con todo el corazón desde Quito, República del Ecuador, capital de los ecuatorianos, a todo el mundo que en este momento se enlaza a través de esta señal y también a través de www.dileunamigo.tv y también www.historiadelfuturo.tv, y continuamos este estudio fascinante adentrándonos en las Escrituras, cómo descifrar los misterios y enigmas de la Biblia y también cómo desenmascarar las sectas. Estamos estudiando sobre los testigos de Jehová y qué falsos testigos han resultado estos seguidores de esta falsa religión y una secta. Y para continuar este fascinante estudio, está aquí también mi coanfitrión, el doctor David Diamond, a quien le damos la más cálida bienvenida. David, que Dios te bendiga. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo va? Súper bien, gracias al Señor. ¿Cómo va la cosa? Gracias a Dios, excelente y mejorando. Una bendición para mí estar con ustedes, amigos televidentes de Misterios y Enigmas de la Biblia, un programa que, como lo dijo Arturo, se realiza acá en la República del Ecuador y que se difunde al mundo entero a través de la cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico, canal dirigido por el pastor Gille Ávila, a quien hacemos llegar un saludo afectuoso, cariñoso, a través de él también a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Isla del Cordero, la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y no quiero pasar inadvertido un saludo para todos nuestros hermanos en República Dominicana que nos sintonizan 3 veces por semana allá en Santo Domingo y en Puerto Plata. Pronto, este año 2010, nos encontramos con ustedes en vivo y en directo para hacer una serie de 5 campañas en las principales ciudades de Santo Domingo. Y dicho sea de paso, confirmamos las presentaciones en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador a partir del mes de marzo. Amados hermanos, un gusto. Ay, permítame, por favor, cortico. Este programa se mira en Perú. La próxima semana estaremos en Lima realizando una convención para pastores, donde quedan invitados ustedes en el Coliseo Amauta de la ciudad de Lima a partir de las 19 horas, y el tema será falsos profetas, falsos apóstoles, la teología de la prosperidad y, sobre todo, el manejo económico corrupto que se está dando en muchas iglesias. Un tema que no solamente deben escuchar pastores, sino hermanos que casi siempre son las víctimas de ellos. Y también está con nosotros en esta oportunidad, una vez más, gracias al Señor, está el licenciado en teología, pastor y también un amante de la palabra de Dios y de la sana doctrina, profesor en diferentes seminarios aquí en la ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos. Está con nosotros el licenciado y pastor Iván López, que le damos las más cálidas de la bienvenida. ¿Cómo estamos, Iván? Bien, gracias. Muy bien, para mí un honor que el Señor me da estar en esta noche aquí. ¿Qué te pareció haber recibido tantos emails y tantas llamadas? Algo muy grato, sí, muy grato. Y es increíble, mis amados, y acuérdense que nuestros emails están a su disposición. Cualquier comentario, positivo o negativo, con mucho gusto, y en el nombre del Señor lo recibimos, para mejorar nuestra calidad de presentación a ustedes, amados hermanos, a quien respetamos y por quien estamos dispuestos a instruirles correctamente en la palabra de Dios y advertirles de las falsas sectas que cada vez, hermanos míos, se están multiplicando, y para que usted esté buscando una iglesia de sana doctrina. Acuérdese que estas enseñanzas no es para que usted desista de ir a la iglesia ni se desmotive de ir a la iglesia. Estos mensajes para que usted no asista a una secta y busque una iglesia de sana doctrina y permanezca y valore su iglesia, su pastor, le ame, le llame por teléfono, esté ahí con él, apoyándole a los de sana doctrina. A los de falsa doctrina, mándelos a trabajar. Y usted no mantenga vagos, y peor, a mentirosos y delincuentes. Pues bien, vamos a continuar en esta preciosa enseñanza. ¿Cuándo me vas a acompañar a Honduras y Nicaragua? Cuando me invites, David. Pues ya, pues, compadre, la invitación está hecha, solamente definí porque los hermanos te están esperando, ¿eh? Si desean que este servidor esté sirviéndoles a ustedes, pues tienen nada más de avisarle a Davidchito, y ahí estamos para darle palo a todos estos rateros que en el nombre de la fe se han hecho millonarios a costilla de la pobreza y la necesidad de la gente. Y este mensaje va bien claro a estos ladrones de la fe: pónganse a trabajar porque su negocio se acabó. Oye, no, y en Salvador, en la República del Salvador, este programa tiene tanta audiencia, Iván, y ha sido una tremenda bendición. Y te cuento que allá las hermanas suegras lo estiman mucho, Arturo Norero. Tal es así que una de ellas, ¿sabe qué me dijo? Saludos, por favor, al pastor que parece osito de felpa.
Hago presente para que vean que sí, yo le dije, en El Salvador, en la ciudad de La Unión, en El Salvador. Hermana, acuérdese, me pidió que le salude. Ahí está. Muchas gracias. Pues esperamos próximamente poder estar en El Salvador, predicando la sana doctrina y la pura palabra de Dios. Pues bien, vamos a aprovechar Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y vamos a escudriñar, mis amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios, para adentrarnos en esta tercera entrega sobre los testigos de Jehová y la falsa doctrina. Es importante esta preocupación que tenía el mismo apóstol Pablo. La palabra del Señor tu Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30. Vamos hasta el 31. Hechos, capítulo 20, 28 al 31. Miren la preocupación, hace 2000 años y pico, el apóstol Pablo tenía esta preocupación. Leo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, dése cuenta, el apóstol Pablo, de pronto usted dice, ya no se le carguen tanto a las sectas. El apóstol Pablo 3 años de día y de noche les martillaba a los discípulos la sana doctrina. ¿Para qué? Porque él estaba consciente que cuando él se iban a levantarse de entre el mismo rebaño habladores para engañar a la gente y de esa manera vivir a costa de ellos. Pues bien, vamos a hablar de estos lobos rapaces del cual el apóstol Pablo, Arturo, tenía preocupación, David. Con todo el respeto y el amor. Arturo, mira, aquí hay un detalle bien interesante. En el versículo 33, mira lo que dice Pablo, por favor, ¿podés leerlo? Mira lo que dice Pablo, escuche, léelo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y lo dice un apóstol bíblico, y hoy en día los apóstoles falsos codician el oro, codician la plata, las casas, los autos, los celulares, las joyas, todo de la gente. Y ellos utilizan un versículo de la Biblia. ¿Sabes cuál? Usted quiere ser bendecido, Arturo, sacrifíquese, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y mire cómo predicaba el mismo versículo Pablo en el versículo 35, que predicaba al revés. En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, igual que los apóstoles bíblicos daban, no es que pedían, daban, mira. Oye, y hay una cosa aquí también. Si usted lee Hechos capítulo 3, porque estos falsos apóstoles, en la actualidad, te dicen que como ellos son hijos de rey, tienen que vivir como príncipes. Como ellos verdaderamente son siervos del Dios Altísimo, tienen que tener su carro. Pero lea bien clarito lo que dice Hechos 3. Usted recordará la curación del cojo, que estaba sentado a la hermosa en el templo, y que cuando llega Pedro y Juan, apóstoles, este hombre mirando le dice, bueno, te vas a caer con algo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro y Juan? No tengo oro ni plata. Miren lo que dijo, no dice, yo tengo harta prosperidad, pacta conmigo para que Dios te bendiga. Eso no le dijo. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le pidió caridad, le pidió un pacto, le pidió una seña. Los apóstoles entregando la fe gratuita sin hacer pactos. Qué interesante, ¿no? Sí, bueno, de hecho es bueno recordar que la palabra pacto en el idioma original de la Biblia, el hebreo, es berit, y significa literalmente cortar en pedazos. Es decir, cuando Dios pactaba con alguien, por ejemplo, cuando pacta con Abraham, Dios le llama, Abraham sacrifica un animal, ¿verdad? Y corta en pedazos a ese animal y hay sangre. Después del diluvio, cuando Noé sale del arca, también Dios pacta con Noé y le dice, nunca más voy a destruir al hombre con aguas, y la señal de mi pacto será el arco iris, ¿no? Y ustedes van a ver en la Biblia que también Noé mata a un animal y hay sangre.
en la circuncisión, de igual manera hay sangre en el pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, berid en hebreo significa cortar en pedazos, es decir, derramar sangre. Pacto no tiene nada que ver con dinero. Bíblicamente, Cristo es el último pacto porque Él dice que fue cortado por nuestros pecados en la cruz, partido. ¿Recuerdan cuando en la última cena Él coge el pan y dice, este es mi cuerpo que es partido por sus pecados, y el vino representa la sangre derramada por sus pecados? Entonces, Cristo es el último pacto porque Él fue cortado en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Entonces, Pedro también dice que la salvación no es por oro, por piedras preciosas, sino por la sangre de Cristo. Y hablando de la sangre, creo que sería muy conveniente en este programa, hablando de los falsos testigos de Jehová, 2 puntos claves, y podríamos desarrollar de pronto un tercero. Pero algo que a mí me gustaría preguntarle a ustedes dos, y para entrar en esta conversación instructiva para nuestros amados hermanos. Los testigos de Jehová son famosos porque no permiten transfusión de sangre. Ellos preferirían que se mueran sus hijos, sus parientes, pero no harían transfusiones. E inclusive, en algunos estados dentro de los Estados Unidos, se han dictado leyes en contra de los testigos de Jehová para irse en contra de su voluntad y darles sangre a alguna persona que necesite transfusión. Y el otro punto que me llama poderosamente la atención es que estos falsos testigos tampoco creen en el infierno ni en la condenación eterna. Para ellos, si no viviste de acuerdo a su doctrina, simple y llanamente te quedarás dormido forever, para siempre. No hay infierno, no hay condenación. Entonces nos gustaría hablar en estos 2 puntos. ¿Para qué murió Jesucristo entonces? Si la única condenación es quedar en un letargo sueño, y la sangre de Cristo, o la sangre, la transfusión de sangre, que los testigos de Jehová rechazan. Vamos a analizar esos temas, si les parecen, en esta noche. Me parece correcto, excelente. Este tema de la transfusión de sangre es un tema bastante interesante, Arturo, dentro de la teología falsa que tiene esta secta, esta denominación. Ha costado la vida a miles de personas que, estando en estado de coma, ni siquiera pudieron salvar a sus propios hijos o a sus propios padres. Eso que tú has dicho es verdad. Pero, ¿cuál es la razón a la cual se oponen ellos a la transfusión de sangre, Iván? Bueno, ellos creen, de acuerdo a la forma como ellos interpretan la Biblia de una manera acomodada, ellos creen que el ser humano no tiene alma. Es decir, para ellos el cuerpo es el alma. En Tesalonicenses nos dice el apóstol Pablo que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces ellos lo que hacen es negar prácticamente la existencia del alma. Ellos dicen que cuando la persona muere, en ese momento la vida se acaba. Pero en realidad no es así, porque me parece que hay un texto en Mateo, por favor, Mateo 10:28, ¿me ayudan? Hay algo, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paso santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo mantenga irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador, el Mesías, Yeshua. Eso es lo que dice, pero Mateo 24 pediste vos, ¿no? Mateo 10:28. 10:28, sí. 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las 3 cosas que los testigos de Jehová no creen. Exactamente. Lo que pasa es que ellos, dentro de sus cosas que niegan, por ejemplo, niegan la existencia del infierno. Ellos dicen que Cristo es el arcángel Miguel, que es otra blasfemia. También ellos niegan la deidad del Espíritu Santo. También ellos dicen de que en las fechas que ellos han dado los supuestos profetas, Cristo ya vino y ya está gobernando. También ellos construyeron una mansión en San Diego por el año 1940 y la vendieron porque, según ellos, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob iban a venir a habitar allá, y la vendieron muy callados, porque ni siquiera los testigos de Jehová saben eso, solo los ancianos de Brooklyn. Era una casa con piscina, ¿no? Sí, era una casa con piscina muy lujosa, porque de acuerdo a las supuestas revelaciones de Charles T. Russell, en los 6 tomos que él escribió, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob iban a venir a vivir en San Diego. Se perdieron, nunca llegaron. Nunca llegaron, y de hecho los 6 tomos que escribió Charles T. Russell lo tienen bien escondidos, porque es una vergüenza para ellos, porque no se cumplió nada de lo que ahí dice.
Y esto es importante que todos ustedes conozcan hechos. El que le va a tocar la puerta, él o ella, generalmente son ellas, no conocen estas verdades. Por eso es bonito cuando ellos ven a enseñarle la doctrina, usted siente y le diga, a ver, ve acá pajarita, déjame enseñarte quién fue Russell, quién fueron los fundadores de esta secta a la cual tú perteneces. Y después vamos a deshacer la doctrina falsa que tú conoces. Entonces, ¿qué hay con la sangre, David? Ellos entienden Levítico 17:11. ¿Okay? ¿Lo tenés a mano? Sí. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestros almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero lo más impresionante es de que ese mismo versículo denuncia su falsa doctrina, porque Levítico 17:11 afirma que el poder de la sangre es de expiar, es decir, de quitar de en medio el pecado para expiar el alma, el pecado del alma, pero ellos niegan que el alma exista. Ese es el problema, ellos dicen que el ser humano no tiene alma. Y de pronto la contradicción de ella está en el libro de Levíticos capítulo 17, versículo 12. Levítico 17:12 que dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces aquí está la prohibición de ingerir alimentos hechos con sangre de animales. Pero eso tiene que ver algo con la transfusión de sangre. No, es que ellos entienden que en el momento en el cual una persona hace transfusión de sangre a otra, lo que está haciendo es tomar el lugar de Dios al dar vida a otro. Ellos entienden que eso no es atribución de nadie, pero aquí hay un problema. En Juan capítulo 15, versículo 13, el Mesías dice, nadie tiene mayor amor que este, que cada uno ponga su vida por sus amigos. Y si la sangre está en la vida, negarle vida a tu hermano es un pecado. Aquí no hay un justificativo doctrinal para prohibir la transfusión de sangre. Es más, nosotros somos salvos mediante una transfusión espiritual de sangre, porque la sangre quedó corrompida en el momento del pecado y toda la humanidad que recibe esa sangre queda contaminada por el pecado. Pero cuando el Mesías derrama su sangre, así en pocas palabras, espiritualmente como una transfusión de sangre, y ahora es esa sangre pura la que hace a la persona nacer de nuevo. La doctrina de ellos no solamente se limita a esta barbaridad de negar la transfusión de sangre, posibilitando más bien que miles de personas se mueran, pudiendo ser salvas, o por lo menos vivir un poco más de tiempo. Pero aquí va otro tema más. Ellos han negado la existencia del infierno. ¿Bajo qué argumento? De una supuesta misericordia. Mire, el problema es de que la gente a veces quiere ser más buenita que Dios. Ellos dicen, ¿cómo un Dios de amor va a ser un infierno para condenar a sus hijos? Si Dios es amor, ¿cómo va a condenar? Ese es un grave problema, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado, pero el rebelde paga por su pecado y no por un minuto, paga eternamente, porque hay gente en esta vida que ha hecho tanto daño y que tiene tanto dinero que corrompe a la policía, corrompe al juez, corrompe la justicia y nunca entra a la cárcel. En pocas palabras, el malvado tal vez tiene hasta la posibilidad de salirse con la suya. Y si no hay un infierno, quiere decir que no hay justicia, porque ¿dónde va a pagar todo el daño que hizo? Entonces, si no hay infierno, hay 8 cosas que yo escribí en mi libro Historia del Futuro, que las podemos desarrollar enseguida. Y lo recomendamos porque es excelentísimo. Este libro es espectacular, que el Espíritu Santo te iluminó, David, y de verdad lo recomendamos en todo el mundo. David Diamond escribió este libro que de verdad es una bendición, especialmente si a usted le gusta la escatología, señales antes del fin, y estudiar las profecías bíblicas sobre el fin del mundo. Se lo recomendamos a todo el mundo. Mire, yo podría, si ustedes me dan el tiempito, unos segundos, explicar 9 cosas que pasaría si el infierno no existe como los testigos de Jehová hablan. Y algo que me gustaría que expliques, porque estos son muy hábiles en hablar del griego, el Seol y el Hades, que eso es solamente un lugar de los muertos y que no tiene nada que ver con el infierno, y esto es necesario desmentir con personas que saben, no con cuentistas que te leen un librito rojo, que estas son las buenas nuevas de los testigos de Jehová, puro cuento. Escuchen bien y aprendan, Biblia, papel y lápiz, cuáles son las 9 cosas si el infierno no existiera. De antemano quiero recordarles que hace un tiempo atrás hicimos una serie de más o menos 10 programas de televisión con Arturo Norero, en los cuales hablamos acerca de la vida después de la muerte en detalle. Y estas prédicas ustedes las pueden encontrar en su totalidad entrando a www.historiadelfuturo.tv, nuestra página en internet que almacena las 10 enseñanzas que hicimos sobre la vida después de la muerte. Y entre ellas explicábamos esto. Mire,
Si no hay infierno, Iván, Arturo, amigos televidentes y quienes están acá presentes en Quito, Ecuador, en esta afirmación, dejemos claro lo siguiente. Primero, si no hay infierno, Dios es el más grande mentiroso de la historia. Al haber amenazado a los rebeldes con un castigo inexistente. En pocas palabras, si usted cree que no hay infierno, no espere comprobarlo para descubrirlo. Es un tremendo problema. Y como dijo Arturo Norero a un periodista acá en Quito, si tú crees que el infierno es un mito, no hay problema. Pero si el infierno es verdad, ya estás un paso ahí dentro. Ahí te vas a dar cuenta si es mito o si es verdad. ¡Qué tremendo! Ahí vas a saber en el infierno. Desgraciadamente hay algo que dijo David Diamond, que me fascinó y siempre lo utilizo yo en las veces que mi Señor me permite predicar. Hermanos míos, en el infierno no hay ateos. Ajá. Ahí todos creen, pero demasiado tarde. Claro. Ahí todos creen. El mismo diablo no es ateo. El diablo cree y tiembla, pero no le da la gana de obedecer. Así es. El diablo será diablo, pero no es ateo. Segundo lugar, si no existe el infierno, Dios no puede ser considerado un juez santo y justo. ¿Por qué? ¿Dónde quedaría su santidad de hacer justicia, de lo cual tanto habla su palabra, si no puede premiar al justo y castigar al rebelde? Entonces, ¿dónde queda la santidad de Dios? De darle cada uno conforme a sus obras. Y lo repito, hay gente que en esta vida nunca alcanza a pagar todo el daño que ha hecho. Hay gente que se va de esta vida escapando. Pongamos un ejemplo. Hitler mata a 6 millones de judíos y nunca enfrenta la justicia, se suicida. Entonces, si no hay infierno, tranquilo. Solo se quedó durmiendo toda la eternidad. Pero mire, tercero, si el infierno no existe, la Biblia sería todo menos la palabra de Dios. Podría ser un cuento, una fábula, una tragicomedia, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en más de 2000 oportunidades la Biblia habla de lugares de condenación, llamándolos Seol en hebreo, que es el equivalente al Hades en griego, infierno, lago de fuego, que es otro lugar, el lugar eterno y definitivo, porque infierno no es lago de fuego, el infierno está debajo de la tierra y el lago de fuego nadie sabe dónde está. En el infierno, el fuego, los demonios y la conciencia, sobre todo la conciencia, atormenta al condenado, porque el condenado en el infierno tiene memoria y se acuerda todas las veces que se le predicó el Evangelio y lo rechazó. Él perdió la oportunidad de ser salvo y tiene toda la eternidad para recordarlo. Es lo peor de todo. En cambio, en el lago de fuego, el demonio no atormenta al condenado, porque en el lago de fuego los mismos demonios serán atormentados. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando el diablo te acusa y te dice, ¿y con qué moral tú vienes a predicar la palabra de Dios si tú fuiste un drogadicto, tú fuiste un borracho? Cuando el diablo te recuerde tu pasado, vos recordarle su futuro. Ese ya está condenado de antemano. Amén. Le da un aplauso al Gloria Señor. a Dios. Ese ya está frito. Recuérdele su futuro, que sus días están contados. Eso sí. Ahora mire, cuarta razão. Razão. Pensei em português, lembrei um momentinho. Pare de sofrer, um pouquinho de agüita, né? Traiga platita, porque sin platita no hay agüita, y sin agüita no hay nadita, entonces, arruinadito. Esa es otra secta satánica. Y ya se cambiaron de nombre de nuevo. Ya no se llaman Pare de Sufrir, se llama Centro de Ayuda Espiritual. Claro, debe ser que ayudan más rapidito a la gente a llegar al infierno. Bueno, pero así se llaman. Ahora cambiaron de nombre. Bueno, vuelvo al tema. Cuarta razón. Jesús, Yeshua, el Mesías, habló más del infierno y del lago de fuego que del mismo cielo. ¡Uy, uy, uy! Habló más de la condenación que del lugar de salvación que es el cielo. Por tanto, Yeshua habría engañado a la humanidad entera al hablar de un lugar que no existe. ¡Qué tremendo! Por tanto, quinto punto, si no existe el infierno, el Mesías sería el profeta más cruel y perverso de toda la historia, al advertir con un castigo irreal a los que no crean en él. ¿Dónde quedaría el que cree en mí tiene vida eterna? Predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y si no hay dónde mandarlos a condenación, Jesús mintió. Sexto, si no hay infierno ni lago de fuego, atienda bien, entonces ¿para qué murió el Mesías? ¿Para salvarnos de qué? Que no tiene sentido. De dormir eternamente. Pero no justifica. Claro. No hay razón. Si la vida termina en la tumba, qué miseria la existencia. Porque mire, Dios con tanto trabajo
forma el cuerpo dentro del vientre de la madre, 9 meses en gestación, todo un milagro la vida, su origen, el embrión, la formación del feto, y el niño nace y a los 5 minutos se muere para siempre. ¿Tanto trabajo de Dios para nada? Es un ridículo esto, porque el proceso de la formación del ser humano es desde la creación del alma. Dios le dice a Jeremías capítulo 1 verso 5, antes que te formara te santifiqué, antes que nacieras te di por profeta a las naciones. O sea que la vida del ser humano no comienza con la concepción, comienza con la creación del alma. Luego viene el nacimiento, la vida, la reproducción, la muerte y la eternidad. Y por eso terrible pecado el aborto. El aborto es un pecado, porque obstruye un proceso que Dios comenzó en el cielo al crear en alma y luego formar el cuerpo. Pero bueno, es otro tema. Ahora mire, si no hay infierno, ¿para qué murió el Mesías? ¿Para salvarnos de qué? Entonces perdió el tiempo. Tanto sufrimiento del Mesías, para nada. 7. Aquí viene otro factor. Si no existe el infierno, ni el lago de fuego, ¿qué sentido tiene predicar, creer, practicar la santidad y el amor, si siendo unos malvados, adúlteros, asesinos, criminales o lo que sea, seremos premiados por Dios y entraremos al cielo como si fuera un supermercado? Todos entran, bienvenidos. Así haya sido el peor de los criminales, como Dios es amor, te dice, pase, bienvenido. Uy, qué ridículo. Entonces, 8, los que no creen en el infierno no tienen derecho a creer en el cielo. ¿Cómo pueden creer en un Dios que recompensa si no creen en un Dios que castiga al rebelde? Que es un absurdo. Y 9, los testigos de Jehová dicen a veces que esta vida es un infierno, que el infierno es esta vida. Pero yo nunca he visto a un testigo de Jehová echar fuego y apestar azufre. Bueno, si este es el infierno, ¿por qué no se quedan? Bueno, la respuesta es sencilla. Si usted cree que esta vida es un infierno, es porque usted nunca encontró el amor de Dios en la vida y no tiene paz en su corazón por no haber recibido al único que le puede dar paz, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen? Sí. Ahora, si me permiten, antes de darte a ti el pase, es importante, si me permites, David y Iván, claro, darles citas bíblicas para que ustedes vean todo lo que David acabó de corroborar ahora en su libro. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28 que acabó de leer Iván. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 23, versículo 15, Jesucristo hablando de los fariseos, que son los que mandan la gente al infierno. Mateo 23, 15, así dice el Señor tu Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho les hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo capítulo 23, versículo 33, así dice el Señor tu Dios: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo capítulo 25, versículo 41, el Señor tu Dios te enseña que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, hablando de que van a ser echados al lago de fuego, y también van a darse cuenta algo hermoso, como el anticristo termina sus días. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, del 10, Apocalipsis 20, 10 al 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para terminar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y para concluir lo que David dijo, Jesucristo viene para dar premio a los que fueron fieles y palo a los incrédulos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Así dice el Señor tu Dios: he aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, David. Interesante, ¿no, Iván? Es que, bueno, quedé bombardeado. Es memoria de Arturo, no era lo impresionante. Mira, que bendigo la vida. Terrible. Una ametralladora para manejar la Biblia. Una bendición, Qué tremendo, una bendición. Gloria a Dios. Pero aquí hay un punto que ellos manejan. Ellos manejan para negar la existencia del infierno. Ellos utilizan Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, si me parece, ¿no es cierto? Porque los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, su amor y su odio fenecieron ya y no tendrán más parte alguna en lo que es ese debajo del sol. Ese es el versículo que utilizan ellos. ¿Lo puedes encontrar, Che? Con mucho gusto. Ese es el versículo en el cual ellos se basan para negar la existencia más allá de la muerte. Eclesiastés 9:4, así dice la palabra de Dios. 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, si tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ni tienen más paga, porque su amor y su odio fenecieron ya y no tienen más parte alguna en lo que se hace debajo del sol, ¿no es cierto? 6. Ya, ¿lo leíste? Sí. Ya. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es que hay que entender una cosa. El que escribe eso es Shlomo, Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Pero la sabiduría de Salomón no se basa en lo que él ve más allá de la muerte. La sabiduría de Salomón le servía para entender el mundo real, lo que él percibía con sus 5 sentidos acá en la tierra. Y hay que entender que la sabiduría de Salomón está en la mitad del Antiguo Testamento, cuando Dios todavía no ha cerrado la revelación. Por el contrario, siguió llegando revelación. Entonces, si él entendía que los muertos acaban su carrera en la tumba, estaba equivocado. Pero tampoco es así, porque descontextualizan a Salomón. Porque si tú miras Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, el mismo Salomón dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Léelo a ver. Eclesiastés 3:10. Sí. Así dice el Señor: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra Que Dios ha hecho desde el principio. que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el mismo Salomón está aseverando que el alma es eterna. Él no niega la existencia eterna del alma. El problema vale por el testigo de Jehová, que no puede entender ni el mismo Salomón. Se enredaron. Ahora, cuando uno mira un versículo de Génesis 1:27 que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cuando Dios dice que hizo imagen y semejanza al ser humano, lo hizo con capacidad de pensar, de sentir, de decidir, de crear con la cabeza, ser creativo, no creador, lo decíamos ayer en un programa. Pero también el ser humano tiene una factibilidad. Así como Dios es eterno, el hombre también es eterno. El hombre no acaba su periplo en la tumba. Ese es el error de los testigos de Jehová, que ellos entienden que todo llega hasta la tumba cuando... Mire, yo siempre le digo a los testigos de Jehová lo siguiente, mi amado Arturo, escuche. Mire, es lo siguiente. Cuando un testigo de Jehová a mí me dice, yo no creo en el infierno, yo le digo, espérate a morirte, ahí vas a creer, pero no vas a poder salir. Eso. Pero, y es verdad que aquí tenemos que pensar algo, Iván. Si el infierno no existe, ¿para qué murió Jesucristo? Bueno, en realidad vale aclarar algo. O sea, el infierno originalmente, Cristo lo menciona, ¿no? Que fue creado para Satanás y los demonios que se dividieron en la presencia de Dios. Ahora notemos algo. Cristo menciona el infierno, dice para Satanás y sus demonios. En Apocalipsis, en el último capítulo, estamos viendo que de igual manera son enviados, se cumple lo que Cristo dice. Entonces, el motivo principal de Dios cuando crea el infierno no es para el hombre, es para Satanás y para los demonios. Entonces, en el hebreo de rato se mencionaba Seol, ¿sí? el lugar de los muertos, pero Seol en el hebreo original da el sentido de sepulcro, pero también da
el sentido de un lugar en el interior de la tierra. Entonces tiene esos dos significados, Seol. Entonces el testigo de Jehová normalmente le dice, Seol es solamente la tumba, el sepulcro, pero no es así. Seol, tumba, sepulcro o un lugar dentro de la tierra. Esos son los dos significados en el Seol. La Septuaginta, que es ya la Tanaj griega, por el año 250 a.C., ya traduce el Hades. Sí, ¿por qué? Porque en los griegos Hades era el lugar de los muertos. El dios de la muerte. El dios de la muerte. Incluso narra la mitología griega que los griegos nunca, el momento que ellos morían, los enterraban a los muertos o los incineraban. Por eso es bueno dar un consejo en este punto. Nunca es bueno que un cristiano incinere a sus muertos. A veces yo he visto que hay personas cristianas que incineran por pedido de sus familiares al muerto y riegan su polvo en el mar, en la montaña donde él haya pedido. Pero los griegos hacían eso antes de Cristo, incineraban a sus muertos. Usted va a ver en la Biblia que cuando muere Abraham, cuando mueren los patriarcas, incluso compraron un lugar. La cueva de Macpelá. Muy bien, y ahí se les enterraba completamente con sus cuerpos, porque para Dios es importante cuerpo, alma y espíritu. O sea, Dios es un Dios que nos salva en lo integral. Entonces ya la Septuaginta traduce como Hades, pero en el sentido de Hades, el testigo de Jehová dice que significa también sepulcro. En cierta forma sí, pero también significa lugar insaciable. Lugar insaciable. Entonces, se supone que Hades era el dios de los muertos. Ya recuerdan el dato que les di, le incineraban el cuerpo. Entonces el cuerpo ya no había. Entonces, ¿qué es lo que bajaba, según los griegos, al Hades? Era el alma, o la nefesh, lo que sería para el judío, o para nosotros la psiqui, lo que es la mente, el alma, el corazón. Entonces, incluso había, según la creencia de ellos, había un hombre llamado Caronte ahí que los recibía en el alma a los griegos que morían. Incluso se ponía una monedita, un óvulo en el muerto para que le paguen a Caronte, y él lo trasladaba por el río del odio, que se llamaba, y lo entregaba a un perro que se llamaba el cancerbero. Sí, entonces, si alguien fingía que estaba muerto, fingía entre comillas que estaba muerto, entonces el perro, el cancerbero, se lo comía. Pero si de verdad estaba muerto, cancerbero, que ya tenía práctica, le veía que estaba muerto y permitía que el alma pase más allá al Hades, ¿no? Entonces el Hades en el griego da la idea no solamente de sepulcro, porque los griegos ya incineraban sus muertos. Entonces, ¿a quién iban a enterrar en el Hades? Sino la idea es que el alma, el espíritu iba más allá. Es como para los egipcios. Los egipcios soñaban que después de la muerte tenían que llegar al país de las cañas, ¿no? El otro día hablábamos un poquito del papiro, del rollo de los muertos, del papiro egipcio, donde habían conjuros, muchos conjuros, donde en ese papiro se le ponía a la persona muerta abrazando el papiro, y en el papiro habían tantos conjuros, cosa que cada vez que se le aparecía a algún dios, según la creencia egipcia, ellos decían los conjuros y podían ir avanzando. Sí, pero usted va a notar que de igual manera en el libro egipcio de los muertos, ellos anhelaban llegar con su psiqui, con su alma y también con todo su ser a un lugar llamado el país de las cañas. Para los griegos, a los licios, o sea, igual manera algo parecido, un lugar muy bello, muy hermoso. Para el cristiano el cielo sería, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido de Hades, lo correcto es sepulcro, sí, pero también es un lugar donde están las almas que no han obedecido a los dioses. Pero aquí hay un problema de traducción, mi amado Iván, porque en la misma Reina Valera aparece la palabra Seol 65 veces, pero muchas veces el problema viene cuando se traduce como Cipriano Valera optó por traducir como sepulcro o sepultura, pero cuando se refería a los justos, pero tradujo como infierno cuando refería a la muerte de los malvados. Pero aquí hay que ser en esto claro y objetivo también, Arturo. La palabra Seol no es la tumba, es un lugar geográfico debajo de la tierra, que se tradujo como Hades. Es más, cuando el Mesías muere, su alma baja al Seol, su cuerpo va a la tumba y el espíritu va entregado al Padre. Ahí se puede ver cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en la cruz,
el alma que desciende a las profundidades, porque el mismo Mesías dijo en el Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, no dice en el sepulcro, dice en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces descendió. Y mire, yo conozco católicos que me han dicho, yo no creo en el infierno. Mire, usted no es un católico, usted es un incrédulo, porque el mismo católico dice, descendió a los infiernos, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea que el católico cree en el infierno, cree por doctrina. Ahora, mire, aquí hay 2 puntos a tocar. La palabra Seol se traduce como la morada de la muerte, del dios de la muerte. Ha de ser el dios de la muerte en la mitología griega, como bien lo ha dicho Iván. Los judíos, cuando queríamos traducir la palabra Seol al griego, hallamos lo que él dijo, que los griegos cometían un pecado que hoy es común, quemar cadáveres. Está prohibido. Amós capítulo 2, verso 1, prohíbe la incineración cadavérica. Ese es un pecado. Yo puedo entender que lo haga un escéptico, uno que no leyó la Biblia, pero que un hijo de Dios queme un cadáver es un pecado, mire. Amós 2:1, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea, había sido pecado la incineración cadavérica. Ahora uno entiende que si explota un avión ya es otra cosa, pero no deliberadamente. Bueno, entonces, mira, Iván, lo que pasa es esto. La palabra Seol era muy difícil de traducir por el concepto cultural judío de la palabra, que no encajaba con la mitología griega. Entonces, ¿qué hicieron los judíos en la Septuaginta? Preguntan a los griegos y les dicen, oye, ¿y ustedes qué creen de la muerte? Que existe un dios llamado Hades, el dios de la muerte. Bueno, entonces traducimos Seol como Hades. ¿Cómo se lo demuestro? Salmo 16:10, cuando Yeshua muere, el Mesías muere, su alma va al Seol, léelo. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Mi alma, no dice el cuerpo, el alma. Mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el cuerpo no se corrompa en la tumba. O sea, el cuerpo se puede corromper, pero el alma desciende hasta el Seol, y el Eterno evita que el cuerpo del Mesías se corrompa. Entonces, en Hechos 2:27, esta profecía es tomada, pero mire la palabra que se usó para traducir. Hechos 2:27, ya no aparece Seol. Hechos 2:27, así dice el Señor, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que Seol se traduce como Hades, y Hades no es tumba. Y aquí yo quiero tocar 2 puntos que me parecen importantísimos destacar, Iván amado. La palabra sepulcro en el hebreo no es Seol, es Keber. Keber. Y la palabra Keber aparece en el hebreo, mire, por eso se lo recomiendo este libro Historia del Futuro para que vea el detalle. En la página 291 de mi libro. En Isaías 53, versículo 9, aparece Keber. Isaías 53. 9, cuando el Mesías muere, ¿dónde llevan el cadáver? Ahí dice. Así dice el Señor tu Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea que llevan el cadáver a la tumba o keber o sepulcro. Sepultura es lo mismo que keber. Y le voy a dar un detalle más. Escuche. La palabra Seol en el hebreo no admite plural. O sea, yo no puedo decir Seoles, que sería Seolim. No existe. No hay eso, no hay. El mismo idioma hebreo en el cual fue inspirada la Biblia no admite plural para la palabra Seol, pero sí para la palabra tumba. O sea, que el Seol es un lugar único, en cambio las tumbas pueden ser muchas. Usted va a un cementerio y es todo un edificio, todo un vecindario eso. Keberim. Keberim, sería muchas tumbas. En un cementerio hay mucho muerto. Y yo nunca he visto un muerto cometer adulterio al saltar de tumba en tumba. ¿Es verdad? O sea, quiere decir que su cuerpo está ahí, pero su alma... Hay muertos que son más santos que cristianos. Claro, sí, eso sí estoy correcto. Isaías 5:14, ¿qué dice, por favor, en esa versión? Isaías 5:14. Isaías 5:14, así dice la Biblia. 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Claro, entonces, en la versión de ellos, por ejemplo, dice así: por lo tanto el Seol ha hecho espaciosa su alma, ¿sí? Su alma, y ha abierto bien su boca más allá del límite, y lo que en ella es espléndido también su muchedumbre,
y su alboroto. Qué interesante, su muchedumbre y su alboroto, y el alborozado ciertamente bajarán a él. O sea que se contradice. Se contradice, claro, justamente, Isaías 5:14, ¿no? Qué increíble, mira, qué tremenda contradicción. Los mismos testigos de Jehová están en su Biblia. Claro, Mira, pero aquí presenta algo como si el Seol tuviera alma, porque dice, por lo tanto el Seol ha hecho espaciosa su alma. El Seol no tiene alma, lo que hace es recibir almas. Y la Biblia dice en Proverbios, hay 3 cosas que nunca se sacian y una de ellas es el Seol. Proverbios capítulo 30. Qué velocidad para encontrar versículos, Arturo, realmente yo me sorprendo, gloria a Dios. Qué bárbaro. Gloria a Dios, mijito. Ya quisiera yo saber la mitad de la cantidad de versículos que cuate sabe en la cabeza, ¿eh? ¿Queremos ver cuál? ¿Cuál era? Proverbios 30, pues. Cuando dice, 3 cosas dicen, dame, 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 y una de ellas es el Seol, que nunca se sacia, la matriz estéril, la tierra que nunca se sacia y el Seol. No está, Siempre hay campo ahí dentro. No está ahí en Proverbios 30. ¿No está? Bueno, ya, después nos vamos a encontrar Lo con busco eso. enseguida. Ya. ¿Qué iba a decir yo? Otro detalle, Iván. La palabra tumba también conocen los griegos. Ellos tenían los famosos partenones griegos, ¿verdad? Eran lugares donde tenían... sus estudios. Bueno, ok. La palabra tumba en el griego no es Hades. Ojo, la palabra es meneminium. Meneminium. Y la palabra meneminium admite pluralidad. La palabra meneminium hay en plural en el griego, lo mismo que en el hebreo. O sea, se puede decir tumbas, sepulcros, pero nadie puede decir seoles o hadeses. No hay, no existe. Hay un solo Hades, un solo Seol, como lugar geográfico que es receptáculo de las almas. ¿Encontraste, Arturito? No. Bueno, ahora hay otro detalle que también hay que tomar en cuenta de los testigos de Jehová. Y presentan... Aquí está. ¿Encontraste? Proverbios 30, si estaba Sí. correcto. Proverbios 30, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Proverbios 30 del 14. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra, a los menesterosos de la tierra. La sanguijuela. Tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Y esto fue escrito por Salomón, acuérdense, y en aquel entonces no estaban los de Pare de Sufrir, ni los falsos apóstoles, si no hubiera puesto 4 cosas. Los falsos apóstoles que le dicen a la congregación, dame, dame. Así que aquí adelante usted conoce un apóstol, dígale, apóstol, dame, dame, venga para acá. ¿Ya? La 4 iglesia, cosas que nunca se casan y nunca se sacian. la iglesia del dame, dame. De la iglesia del dame, dame. Tenga cuidado. Dame, dame. Bueno, aquí hay otro problema. ¿Decías algo? Sí, bueno, la Biblia nos habla del Seol, del Hades, del Gehenna, del abismo y del Tártaros, como sinónimos de infierno. Yo les invito a abrir la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor. En esa versión, Arturo, que dice segunda de Pedro 2:4, y vamos a ver qué es el Tártaro. El Tártaro da la idea acá en la Biblia de que es un lugar incluso más profundo que el mismo Seol, que el mismo Hades. Segunda de Pedro 3:4. 2:4. 2:4. Así dice el Señor tu Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que esperan juicio en el infierno, no es que duermen. Sí, y aquí dice la versión de ellos, literalmente la versión, porque no es Biblia, no, es una acomodación de ellos nada más. Eso es una fábula. Ciertamente, si Dios no se contuvo de castigar a los ángeles, recuerden que los ángeles no tienen cuerpo. Ellos se pueden posesionar en un cuerpo, pero no tienen cuerpo. Entonces está aquí la palabra diciendo que si Dios no castigó a los ángeles que no tienen cuerpo, sino que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, en la misma versión de ellos, los entregó a hoyos de densa oscuridad, más profundos, para el día del juicio reservados, y no se contuvo de castigar incluso al mundo antiguo en la época de Noé. De igual manera les castigará como en el caso de los de Sodoma y Gomorra. Es decir, aquí ellos están diciendo, bueno, la palabra, pero ellos lo dicen así, entonces... El Tártaro es un lugar que incluso da la idea de estar un poquito más abajo del mismo Hades.
donde están los mismos espíritus, algunos espíritus que pecaron pero que no tienen cuerpo.